en, una, en uno de los lugares tan hermosos que podemos presentar a esta hora de la tarde. Nos encontramos precisamente en una comunidad, hoy comunidad campesina de Yaquepa, perteneciente a la jurisdicción del distrito de Pomata, provincia de Chucuito, departamento de Puno y por supuesto también tenemos que decir República del Perú. Y nos encontramos acá con Teófilo, él está conmigo. Si podemos mirar, Teófilo, ahí la cámara, por favor, si puedes mirar. Él es un ciudadano, es un aymara que ya tiene más de 80 años, pero aún él sigue pensando en la soberanía alimentaria. ¿Qué tal? ¿Qué le parece? A la edad que tiene, sigue pensando en su alimentación. Con 83 años, que recientemente va a cumplir, está pensando en su alimentación. Precisamente ese tema vamos a hablar hoy a través de Arusa, cosa que ustedes van a escuchar qué es lo que piensa él, ¿no? A la edad que tiene. Porque siempre nosotros, los aymaras, a ver un ratito si me puedo acomodar. A ver, estamos acá, hemos venido a trabajar pues, con nuestras herramientas, ¿no? Ahí están nuestras herramientas. A ver, con él hemos venido hoy día a trabajar. Hemos venido a hacer el segundo aporque de la papa, así como se dice. Este es una hinoja, ¿no? Ustedes ven ahí, ya está floreciendo la papa. Y vamos a hablar con Teófilos sobre el trabajo que él siempre tiene, pues, pensando todos los días. Como se dice, el aymara tiene su propia cosmovisión, piensa mirando la naturaleza, mirando, ¿no?, el sol, mirando el cerro, mirando también, esperando la lluvia, ¿no? Entonces, vamos a empezar con Teófilo. Él es mi padre, ¿no? Mi padre, y él se llama Teófilo Pari Caballero. Caballero, así. Apellidos que ya tendría de ascendencia o de procedencia, ya pues, ¿no? Ya occidentalizado también, porque él es un aymara, pero ya sus apellidos lo dice, ¿no? Caballero. Pero Pari todavía tiene de origen aymara. Pari, como se dice en Pari en aymara, Catira, ¿no? Catira, así. Muy bien, Teófilo, ¿qué tal? Vamos a hablar. Ahí en las cámaras tienes que hablar con voz fuerte, ¿no? Para que nos escuchen. A ver, Teófilo, cuéntanos, ¿qué tal? ¿Siempre te gusta hacer chacra, como se dice? Agricultura. ¿Por qué, Teófilo? A ver, ahí nos están mirando, nos están observando. A ver, adelante un poco, voz fuerte, por favor. Ya. Se puede porque este es un sitio que pura papa, porque en ese sector casi el gusano no gozanea, pero en otros sectores, claro, gusano también hay, pero nosotros sembramos con guano de corral, no usamos insecticidas, no usamos nada, solamente guano de corral y son natural. Cosechamos también papas sin gusanear, nada, ahorita estamos haciendo aporque para que dé más papa. Muy bien, pero vamos a hablar un poco, a ver, ya la papa esta es una hinoca, ¿no? Ya donde tú dices Mm, naturalmente, mm, pero vamos hablando de soberanía, o sea, alimentación segura. A mm. ver, ¿por qué? Es que nosotros siempre cultivamos papa, cebada, cañihua, quinoa, así, es natural, nosotros consumimos. Muy bien, él dice, nosotros siempre pensamos en natural, pero soberanía, o sea, tener suficiente comida. Ah, A ver, ¿por qué tener suficiente comida? ¿Por qué siempre pensar en suficiente comida? es que nosotros siempre sembramos pues, más hasta para llevar al mercado más. Ah, para llevar al mercado. Ya, pues los que viven en la costa, en la ciudad, de acá consumen, pues. De acá consumen, ¿no? Claro. Ya. Muy bien, él dice, ellos trabajan o trabajamos también para vender, como dice. Entonces,
aquí quizás no nos ha explicado, ¿no? ¿Qué cosa es la soberanía alimentaria? Hablar de la soberanía alimentaria es tener pues comida suficiente, ¿no? Puede venir años de hambruna, puede haber sequía, puede haber ¿no? Cualquier cosa puede pasar en este planeta. Pero como el aymara, el hombre andino, siempre piensa en su agricultura. Entonces, cosa que ellos trabajan para tener en cantidad, pues, ¿no? Así es. Ya como dice él, si uno va a la costa, en la costa, como decía alguna vez, ¿no? Nosotros en la ciudad vivimos de día a día, dice, ¿no? Claro, en la ciudad o en las urbes, una familia a lo mucho puede tener, el que tiene mucho dinero puede tener un saco de arroz o de repente unos cuantos kilos de azúcar, algunas cosas más, ¿no? Para alimentarse. Pero sin embargo, ahí tenemos que aclarar, si viene unos años de hambruna, entonces las personas o las familias que viven en la ciudad obviamente no van a poder subsistir por mucho tiempo, ¿no? Porque ese saco de arroz o alimentos procesados que tienen se puede acabar. Pero mientras, como Teófilo, como ellos acá siembran en su Ainoca, entonces la cosecha va a ser pues en cantidad, en abundancia. De esta cosecha que ya próximamente podemos hablar, van a cosechar, escarbar papa, lo que va a sobrar van a también procesar chuño y el resto van a guardar también, ¿no? Y cuando se procesa chuño, se procesa también en cantidad. Entonces, aquí por lo menos estamos hablando de buena cantidad de papa, ¿no? Que uno va a cosechar, ¿no? Va a tener fruto de la agricultura que ellos lo hacen. Así es. Entonces, lo que ustedes nos ven a través de esta cámara es que aquí el hombre andino piensa tener comida suficiente, ¿o no es así, Teófilo? Así es, a ver, un mensaje pues a los que nos miran en YouTube ahora pues, ¿no? Todos hablan, taqueo arsubjeja, a ver, arjait, vamos a ver, algún mensaje pues. ¿Se puede? ¿Algún mensaje? A ver, ¿qué puedes decir a la gente? Ya, pues que aprendan así a trabajar como nosotros, pues. Que se preocupen, ¿sí o no? Que se preocupen, porque siempre viene a veces sequía, de repente viene hambruna, pues nosotros tenemos pues ya guardados pues, para esos años. Tenemos suficiente. Pero antes tu abuelo, tu papá tenía más cantidad en Ceje tenía. En Ceje tenían, señores. En Ceje, no, o sea, eran como unas, ¿cómo se llamaba en castellano? ¿Qué se puede decir? Ya, nosotros en Aymara le llamamos encejes. En castellano, ¿qué se puede decir? A ver. Un depósito sería. Un depósito, ¿no? Entonces, antes la gente antigua, ¿no? Sus papás de sus papás tenían pues en tremendos, ¿no? Hecho de totora, ¿no? Entonces ahí lo llenaban pues la cebada, la quinoa. 5, 6, 7 sacos. Y a uno de esos, digamos, hecho de totora, ¿no? Ellos lo armaban como una especie de ahí, ¿no? De depósito y se guardaba pues cantidad, ¿no? Entonces venía una hambruna tranquilo, ¿no? Digamos, puede haber una guerra, lo que sea, acá tranquilo, ellos no tienen por qué preocuparse porque tienen todo, ¿no? Entonces eso se llama soberanía alimentaria. ¿Qué tal? Ustedes ahora saquen sus propias conclusiones y nosotros, mira, a ver, si con nuestra cámara también podemos enfocar acá, aquí, mira, esta plantita, ¿qué se llama esta plantita? Se llama en castellano arsnica. ¿Y en aymara? En mexico se llama. Ya, ¿para qué bueno? ¿Para qué bueno? Es bueno para el frío. Ah, para el frío. Para el frío. Ya, pero acá tenemos otro. A ver, otro. Esto, mira. ¿Y esto qué se llama? Se llama aguja, bueno, es para... Amorcicpora, ¿no? Amorcicpora es bueno para próstata, para vías urinarias, para eso es bueno. Mire, imagínense, ¿no? Entonces, mira. Ese se hace mate, no hay que hacer hervir. Ya. Entonces, mira, aquí tenemos todo, ¿eh? Mira, tenemos amorcicpora, como dice, cora siempre es esto, pues, ¿no? Esta es una hierba y esto dice, pues, ¿no? Es como, no, aguja siempre tiene, mira acá, ahí.
es como agujita siempre tiene, y este es muy bueno para Próstata. prevenir, para próstata, dice. Entonces, este es como hablar de preventivo, ¿no? Preventivamente, ¿no? Prevención, prevenir. Y esto también sirve para prevenir. ¿También para qué es bueno esto? Para el resfrío. Para resfrío, ¿no? Uno se ha resfriado, entonces hay que tomar este matecito. Mira, acá tenemos suficientemente, si podemos ahí a ver si podemos enfocar ahí con ese celular, con esa cámara. Mira, hay cantidad, ¿no? ¿Qué tal, no? Entonces, aquí hay todo. Mira, ¿qué le parece? La naturaleza aquí nos ofrece todo. Y nosotros ya hemos escuchado el mensaje, ¿no? Hay que preocuparnos, hay que interesarnos y también que trabajemos, ¿no? Muy bien. Eso hemos conversado con Teófilo. Oye, nos despedimos. En la siguiente, nosotros vamos a seguir hablando. Vamos a seguir hablando, ¿no? ¿O no? Sí. Ya, tenemos mucho para hablar, por si acaso. Tenemos para sí. hablar de la ganadería, de la agricultura. ¿Qué más? También tenemos para hablar de la ingeniería, de la genética. Imagínate, es una maravilla. Bueno, los que nos ven ahí, ¿no? No solamente podemos hablar en estos tiempos, cosas quizá, ¿no? Nosotros vemos ahí en los noticiarios, en los programas televisivos, vemos otro tema de quehaceres, ¿no? Pero no estamos enfocando sobre nuestra alimentación. Pero sin embargo el Estado dice que nosotros estamos desnutridos con anemia, etcétera, etcétera. Pero aquí no hay, acá no hay, acá en este lugar hay desnutridos o no hay desnutridos. No hay. Bueno, dice él, no hay desnutridos, pero puede haber, ¿no? También, ¿no? De repente puede haber. Es que nosotros comemos cosas naturales, pues. Pero hay gente también que ya se ha acostumbrado también a comida chatarra, ¿no? Sí, es así. Algunos también se han acostumbrado, pues, ¿no? Entonces, así nos despedimos. Hasta la siguiente, próximo programa. Nos vemos. Chao.